Entonces, hoy pues vamos a iniciar ahí con unas representaciones. Vamos a comenzar colocando ahí unas fracciones para escribir la representación decimal. Vamos a ir con 18 quintos. Vamos a hacer la de 20 sextos. Creo que también vamos a hacer 11 treceavos. Bueno, entonces, como les digo, vamos a trabajar en la representación decimal y luego con estos números pues vamos a ver de cómo nos salen y vamos a describir la clasificación. Bueno, entonces decimos ahí, recuerden que tomamos el numerador y este es el que se irá dentro del signo de división y afuera el denominador. Entonces decimos, ¿cuántos 5 caben en 18? 3. 3, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora multiplicamos. 3 por 5 es 15. 15. Y acá restamos. Es 8 menos 5, 3. 3. Y 1 menos 1, 0. Bueno, como después de aquí del 8 no tengo otro número que bajar, entonces habíamos dicho que íbamos a colocar punto decimal y a lo que nos había quedado le íbamos a agregar 0. Y ahora entonces decimos cuántos 5 nos caben en 30. 6. 6, ¿sí? Y 6 por 5 es 30. Bueno, y 30 menos 30, como son los números ahí iguales, ¿verdad? Nos queda 0. Por lo tanto, la representación decimal de 18 quintos es 3.6. Ahora vamos con 20 sextos. Entonces, el mismo proceso. Colocamos el símbolo de la división. Adentro irá el numerador, que es 20. Afuera el denominador, que es 6. Y entonces decimos acá, ¿cuántos 6 nos caben en 20? 3. 3. Entonces decimos 6 por 3. 18. 18. Bueno, entonces restamos. Como a 0 no le puedo restar 8, entonces prestamos, ¿verdad? Entonces el 2 le presta 1 al 0, de tal manera que ahora tenemos 10. 10 menos 8 es 2. Y este 2 que prestó se quedó un valor de 1. 1 menos 1, 0. Bueno, ya no tengo otro número que bajar, entonces agrego punto. Y aquí agrego un 0. Ojo, miren qué número se volvió a formar. ¿Qué número se formó nuevamente? 20. 20. O sea que aquí van a caber 3. 3. 3 por 6, 18. Y 20 menos 18, otra vez nos va a quedar 2. 2. Entonces, media vez ya colocamos punto, nosotros podemos seguir agregando después de cada uno de los residuos 0. Entonces, otra vez volvió a salir 20. Entonces, otra vez caben 3. 3 por 6, 18. 20 menos 18, 2. Y si agrego 0 nuevamente, entonces otra vez me va a volver a salir el número 20. Y otra vez caben 3. 3 por 6, 18. Y 20 menos 18. Aquí lo voy a dejar porque si ustedes se dan cuenta, esa división no va a terminar nunca, ¿sí? Y no va a llegar nunca al residuo 0 como nos pasó con este 18 quintos, ¿sí? Porque aquí siempre nos está quedando de residuo 2 y al agregarle 0 se vuelve a formar 20 y aquí sigue saliendo 3. Entonces, aquí ya estamos viendo algo a lo que vamos a conocer como patrón. Es un patrón porque el patrón es algo que se repite. Y ese algo que se repite acá en el resultado, en la representación decimal,
es el 3. ¿Verdad? Entonces solamente voy a colocar con 2 decimales, 3.33. Vamos ahora con el 11 treceavos. Entonces coloco el símbolo de división, 11, y ahora afuera coloco el 13. Bueno, solamente ahí había alguien que tenía mucho ruido ustedes. Entonces decimos acá 13 onceavos, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cuántos 13 nos caben en 11? No nos cabe ninguno. Entonces 0. Colocamos punto y agregamos un 0. Entonces ahora decimos cuántos 13 nos caben en 110. ¿Cuántos nos caben? Entonces, bueno, nos caben 8. Y 8 por 13 nos da 104. Aquí prestamos. Entonces 10 menos 4 es 6. Este uno queda un valor de 0. 0 menos 0, 0. Y 1 menos 1, 0. Entonces agrego acá 0. Ya como concepto del punto decimal que colocamos. Y entonces digo cuántos 13 me caben en 60. Entonces aquí vamos a ver que nos caben 4. Y 4 por 13, ¿cuánto es? Es 52. 52. Bien. De 52 restamos, y aquí nos prestamos. 10 menos 2 es 8. Y si este queda un valor de 5, 5 menos 5, 0. Entonces agregamos aquí ese 0 nuevamente. Entonces ahora tenemos 80. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuántos 13 nos caben en 80? Y aquí pues nos caben 6. 6 por 13 nos da 78. Bueno, acá restamos y presto, ¿verdad? Entonces 10 menos 8 es 2. Y ese queda en valor de 7. 7 menos 7, 0. Ahora ese 2. Ahora ese 2 le agrego ahí un 0. Entonces, ¿cuántos 13 nos caben en 20? Nos cabe 1. 1 por 13 es 13. Y 20 menos 13 nos queda ahí 7. Agrego nuevamente. Si se dan cuenta, aquí, dependiendo de la fracción que estemos trabajando, la representación decimal se puede alargar tanto porque no nos queda un residuo, ¿verdad? En 70 nos cabe 5 veces. De 5 por 13 nos da 65. Y entonces acá, 10 menos 5 es 5. Agregamos 0 y entonces en 50 nos cabe 3 veces el 13. Esto nos da 39. Y bueno, entonces aquí presto, ¿verdad? 10.
10 menos 9, 1. Ese quedó un valor de 4. 4 menos 3, 1. Y si agregamos 0, ojo con lo que va a pasar. ¿Qué número se forma? 110. 110. Ahora, observen. ¿Con qué número fue que iniciamos? 110. Y se volvió a formar. Media vez se vuelve a formar la misma cantidad. Eso quiere decir de que hay un patrón. Entonces, a partir de este momento, se va a volver a repetir ese patrón numérico de esos 6 números. 8, 4, 6, 1, 5, 3. ¿Verdad? Entonces, allí nosotros podemos reconocer al menos 2 tipos de decimales ya. Entonces, solamente me indican ustedes si ya copiaron para entonces ver esa clasificación de decimales. Ya probé. Profe, Pero una pregunta, ¿Sí? o sea que siempre si el residuo es, supongamos, 7, siempre tengo que poner el punto decimal para que quede el residuo en 0. Acá cuando hacemos la primera división, En lo de último, en el último. sí, la respuesta siempre tiene que quedar en 0. eh, Por eso, bueno, yo aquí, por ejemplo, le coloqué el 0, pero para que ustedes miraran eso, ¿verdad? Que si yo le colocaba 0, se volvía a formar el número con el que habíamos iniciado. o sea que no es importante en vez de poner el punto decimal. No, no, porque el punto decimal ya estaba colocado desde antes, Ah, ya, pero, ¿sí? No, no fue que hasta acá le colocamos, o sea, no vamos a ir después de cada punto y voy colocando punto decimal después de cada punto, sino media vez. Ya lo coloco, eso me da la posibilidad de cada vez, si yo quiero continuar con la división, ir agregándole 0. ya, pero, Bueno, entonces como ya copiaron, entonces voy a pasar a una diapositiva más. Entonces, vamos a ver aquí. Clasificación de representación decimal. Bueno, hay diferentes tipos de representaciones decimales. Entonces, yo aquí pues lo voy a hacer con un pequeño esquema. Entonces, iniciamos con dos representaciones allí. Entonces, la representación decimal de primer punto, pues se divide ahí en dos subgrupos. Bueno. Y estos dos subgrupos son, primero, decimal exacto. ¿Sí? Decimal exacto. Y la otra categoría son el decimal periódico. Decimal periódico. Bueno, entonces, dentro del decimal exacto, ¿cómo es que vamos a caracterizarlo? Bueno, lo que sucede en el decimal exacto y cuándo es la siguiente característica. Entonces lo voy a colocar. Entonces, esto nos dice que
se le... Vamos a poner. Cuando el residuo de la división entre numerador y denominador es 0. Entonces, cuando pase esto, el decimal es exacto. Entonces, aquí vamos a poder observar algunas. Y voy a regresar a los que hicimos para que ustedes se den cuenta. Entonces, por ejemplo, este que teníamos acá es un decimal exacto. Miren, este es decimal exacto. Y observamos la característica, ¿verdad? Es decimal exacto cuando el residuo nos da 0. Es decir, cuando después de la resta nos queda ahí un valor de 0. Porque entonces el 0 nos marca el fin de la división. Media vez nos queda 0 en el residuo, ya nos vamos a poder seguir dividiendo. Entonces, 12 quinceavos tiene una representación decimal exacta, 0.8. Ahora, en el decimal periódico. Esto lo podemos observar con estos que hicimos acá. Por ejemplo, F es un decimal periódico. Bueno, ese es un decimal periódico. Ahora, ¿por qué es un decimal periódico? ¿Sí? ¿Cuál es el motivo de que sea un decimal periódico? Porque la Entonces, respuesta no queda en 0. exacto. Primero es eso. El residuo no es 0. Y hay un patrón en la respuesta. Cuando hablamos de patrón es periodo. Periodo quiere decir algo que se repite. Para que entendamos esa palabra. Entonces, allí en ese que trabajamos, podemos observar esto que estamos diciendo acá. Entonces, observemos esa división. Entonces, aquí, primero vemos lo que nos están diciendo, que el residuo no nos queda 0. Hicimos la primera división y el residuo nos dio 2. Y eso nos permitía ir agregando 0 y nunca nos quedaba 0. Miren, siempre iba saliendo 2. Y aparte de eso, nosotros vimos un patrón. Aquí pues se iba repitiendo el 20, 20, 20. Y en el resultado iba saliendo siempre 3, 3, 3. ¿Sí? Reconocemos que ahí hay un patrón numérico. Entonces, a ese patrón, a ese número que se repite en el resultado de la división, se le llama periodo, ¿sí? Como el 3 es un periodo, entonces se marca colocando una barra sobre el resultado. Entonces, si bien acá le coloqué 3.33 y le coloqué una línea horizontal sobre ese 33, que es la parte decimal que se está repitiendo, ¿sí? Y entonces es 3.33 periódico. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero escribir con más decimales esa respuesta, simplemente debo de ir agregándole el 3, 3, 3. Vale. Ahora, de este salen dos tipos todavía. Y esos dos tipos son el decimal periódico puro y el decimal periódico mixto.
puro y mixto. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Entonces solamente voy a escribir ahí un número que sea puro. Por ejemplo, que fuera 2.6. Ya sabemos de que aquí pues hay un periodo, ¿sí? Y el periodo se marca con una línea horizontal sobre el número. Entonces, si yo digo 2.6 periódico, ¿quién es el periodo? El 6. El 6, ¿verdad? Ahora, eso quiere decir que después de ese 6, si yo quiero seguir escribiendo, ahí va a seguir 6, 6, 6 infinitamente. Infinitamente va a seguir saliendo el 6. Ahora, en el mixto, nos puede quedar algo de la siguiente manera. 0.3654. Y voy a colocar la línea del periodo. Bueno, entonces, observen. La línea indica quién es el periodo. Entonces yo les pregunto, ¿quién es el periodo ahí? 54. 54. Si se dan cuenta, no, el periodo no es 8354, sino solamente 54. ¿Qué quiere decir? Que después de esto, lo que se va a repetir es 54, 54, 54, Infinito. infinitamente. Infinitamente 54, pero este 8 y 3 que estaba aquí al principio, ya no se va a volver a repetir. ¿Sí? Ya no se repite. Entonces, a eso es a los tipos de representación decimal que hay. Bueno, entonces, vamos a estar finalizando allí el día de hoy, ahí pues por cuestión de tiempo. El día de mañana, pues, vamos a trabajar todavía un poco, porque debemos de trabajar cómo convertir la representación decimal a fracción. Y luego, pues, ya vamos a trabajar en la hoja de trabajo, ¿verdad? Entonces, así vamos a estar para el día de mañana. Yo les deseo, chicos, que tengan un excelente día. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a lo que trabajamos hoy. No, profe. Sí. Ok. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe. Señor. Adiós, profe. Adiós. Buenos días, profe. Adiós, profe.